Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que vamos a recibir. Señor, eres tú poniendo carbón encendido sobre mis labios. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Y te doy gracias, Espíritu Santo, en esta mañana, por lo que tú vas a hacer en cada corazón. Gracias, mi Dios, porque tú haces una marca nueva en los corazones de cada uno de tus hijos que está aquí presente. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia manifestada en este lugar. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, lo que has hecho y lo que estás haciendo, Señor, en medio nuestro, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú derrames de tu presencia sobre cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro ojos abiertos, Señor. Yo declaro entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que tú vivificas la palabra en sus corazones, Señor, y que tú abres todo entendimiento en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque declaramos que en esta mañana tu presencia se desata sobre este lugar, Señor. Y eres tú salvando, sanando y liberando en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro esto un pueblo que viene con expectativa para recibir lo que tú tienes preparado para con ellos, Señor. Yo declaro, Padre, que tu palabra, Señor, ocupa lugar en sus corazones. Tu revelación ocupa lugar en ellos. En el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que cada uno de tus hijos en esta mañana sale transformado en el nombre poderoso de Jesús. Sí, mi Dios, eres tú llenando cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y si están llenos, Señor, tú los llenas más en el nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Yo declaro, Padre, que son copas rebosantes en esta mañana en el nombre de Jesús. Copas rebosantes en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están en la expectativa que el Espíritu Santo se va a manifestar grandemente en esta mañana? En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos a ti. Te glorificamos a ti. Vaya conmigo al libro de Proverbios en esta mañana. Proverbios 28:20. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos conscientes de que Dios vive en cada uno de sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Y vemos que esta es una de las más grandes revelaciones que Dios nos ha dado. Y Dios se relata a nosotros como hijos en que Él está por nosotros, que Él está con nosotros y que Él está en nosotros. Amén. Y por eso es importante entender cómo Dios se relata con nosotros. No estamos solos, estamos bien acompañados. Dios está de nuestra parte. Proverbios 28, versículo 20, nos dice, el hombre de verdad, ¿qué dice la iglesia? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Alguien puede decir amén? Así que mientras yo vivo en la verdad que es la palabra de Dios, y yo vivo por su palabra, y soy un hacedor de la palabra de Dios, ¿cuántos saben que tú y yo vamos a ser bienaventurados en todo lo que hacemos? Dice el hombre de verdad, por lo cual quiere decir que el hombre de mentira, ¿qué tendrá? Muchas maldiciones, es lo opuesto. Pero cuando andamos en lo que Dios nos ha dirigido, entonces vamos a ver la bendición de Dios, escucha, saturando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios está por nosotros? Dios está
de nuestra parte. Y cuando nosotros estamos confiados en lo que Dios tiene preparado para nosotros, nos dice Proverbios 28-25, lo pueden apuntar. Dice, el que confía en Jehová, éste prosperará. El que confía en Jehová, éste prosperará. Así que si nosotros confiamos en lo que Dios nos ha dicho en su palabra, vamos a prosperar. Le dije Romanos capítulo 8. Vaya conmigo al versículo 31. O vamos al 28 rapidito para coger todo esto en contexto. En nombre de Jesús. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice la iglesia? Todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios. Y quiero recalcar esto porque ¿quiénes son los que aman a Dios, iglesia? ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Qué nos dice Juan 14, versículo 16? Dice, este es el que me ama, los que guardan mis mandamientos. Aquellos que vivimos por la palabra de Dios, es como tú y yo le mostramos a Dios que le amamos a Él. ¿Cuántos saben que nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras? No es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es lo que le da valor y poder a nuestras palabras. De qué valga que yo exija algo que yo mismo no hago. ¿Están conmigo? ¿De qué vale que yo diga algo que yo mismo no pongo por obra? Por eso dije que el pecado le roba la autoridad. Ahora dice aquí, sabemos que los que aman a Dios, estos son los que guardan sus mandamientos, que guardan su palabra, los que viven para Dios. Dice que todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme, dice aquí, conforme a su propósito son llamados. Y tú y yo somos un propósito de Dios. Dios tiene un plan con nosotros y sabemos que son planes de bien y no de mal. Cuando estamos andando en los planes de Dios. Esto es lo que le sucede a muchas personas que no entienden que Dios tiene planes y propósitos. Eso lo habíamos hablado al principio del año. Dios tiene planes y propósitos. Dios ha ordenado nuestros pasos. Y nosotros vemos que la bendición de Dios nos sigue y nos alcanza cuando andamos en los pasos que Dios nos ha ordenado. Explicamos que yo prefiero andar en los planes de Dios que en los planes míos. Porque los planes míos son limitados, pero los planes de Dios ya están trazados, ya tienen destino, ya Dios los puso por obra. Y cuando yo ando en los pasos que Dios tiene para conmigo, la prosperidad, el bien de Dios me sigue y me alcanza y todas las cosas me ayudan para bien. Pero tengo que estar andando en lo que Dios ha trazado para mi vida. Amén. Dice aquí, vamos al versículo 30, dice, a los que predestinó, a eso también llamó, a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios, esto es poderoso, es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Sabemos que Dios está por nosotros. Sabemos que Dios está de nuestra parte. ¿Dónde está nuestra confianza? Si nuestra confianza es en Dios, si confiamos en Él, si nuestra confianza está puesta en Él, entonces vemos que nadie puede estar en contra de vosotros. Y sabemos que estamos repasando lo que nos dice, algo que me gusta, lo que dice el Salmo 118. ¿Cuántos se acuerdan? Versículo 6. Dice que Jehová está ¿con quién? Conmigo, por lo cual no temeré lo que me pueda hacer
el hombre. Es mejor confiar en Dios que confiar en ¿qué? En los príncipes. Hay personas que confían en los príncipes. Cuando está hablando de los príncipes, está hablando del gobierno. ¿En qué tú y yo confiamos en Dios? ¿Quién te prospera? ¿El gobierno, el hombre o Dios? Entonces hay personas que, y acuérdate, te voy a decir esto. Tu prosperidad está, anota esto viene caliente del cielo. Esto me lo dio Dios ahora. Tu prosperidad viene de aquel en quien tú confías. Tu prosperidad viene, escucha, de aquel en quien tú confías. Si tú confías en Dios, la prosperidad llega. Si tu confianza es en el hombre nunca te puede dar lo que Dios te da. Y el gobierno mucho menos. Ahora, Dios está de nuestra parte. Dios está con nosotros. Y vemos que Dios es quien nos ayuda, como dice Hebreos 13:5. Quiero que vean esta escritura conmigo. Vayan conmigo a Segunda de Reyes. ¿Están de acuerdo que Dios está de nuestra parte? Y entendemos que si Dios está de nuestra parte, no hay derrota. ¿Que no hay, iglesia? No hay derrota. Personas dicen, pastor, ¿cómo es eso? Es que Dios, ¿cuántas batallas ha perdido Dios? ¿Cuántas peleas ha perdido Dios? ¿Alguien me puede decir? Ninguna. Y si Dios está de mi parte, quiere decir absolutamente que no puede haber ninguna derrota. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos echarle encima a Dios las malas decisiones que hemos tomado. Y entonces, ¿qué es una mala decisión, iglesia? Una mala decisión es toda decisión que tú tomas sin consultarle a Dios. Toda decisión que tú y yo tomamos en la cual fracasamos es porque no le consultamos a Dios. Porque ¿cuántos están conmigo que Dios conoce el principio y el fin? Él es alfa y omega, Él es el principio, Él es el fin. Esto lo compartí ayer en la radio. Así que Él conoce todas las cosas. Él conoce mi principio, Él conoce el medio, Él conoce mi fin. Y entonces, ¿qué estamos tú y yo llamados a hacer? Consultar con Dios. Y cuando consultamos con Dios, Dios siempre nos va a guiar a todo aquello que nos lleva a éxito. Ahora, mira lo que nos dice, le dije a la escritura, iglesia, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Y dice aquí, en el versículo 8 del capítulo 6 de Segunda de Reyes, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, el pueblo de Dios, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar, dice, estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez a fin de cuidarse. Sabemos que el profeta de Dios, el que Dios estaba usando, le estaba dando dirección al rey y dice, por ahí vienen tus enemigos, muévete hacia acá. Por ahí vienen tus enemigos, muévete hacia acá. Y así lo hizo una y otra vez. ¿Cuántos saben? Dios conoce todas las cosas. Entonces, por eso, ¿de quién nosotros vamos a depender? Porque tú y yo estamos limitados y no lo sabemos todo. Pero Dios nos da dirección y dice, escoge aquí, escoge acá. Es más, escoge aquel, escoge aquella. No escoja aquel, no escoja aquella. Dios nos guía en todos nuestros pasos de nuestra vida. Lo que pasa es que si nosotros hacemos lo que queremos hacer, ahí es que vamos a fallar. ¿Cuál fue la victoria de Jesús? Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y por eso Jesús
siempre, y digo siempre, venció. Porque Él siempre hizo, siempre la voluntad del Padre. Entonces vemos aquí este escenario. Versículo 11. Dice, y el corazón del rey de Siria, el enemigo, se turbó por eso. Y llamando a su siervo le dijo, no me declares vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Aquí dice, aquí hay alguien que le está avisando, diciendo algo al rey de Israel. ¿Cómo puede ser que él sabe toda jugada que yo voy a hacer? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras, escucha, que tú hablas en tu cámara más secreta. Lo leímos ¿cuántos lo leyeron en Eclesiastés? Dice que los pájaros llevan ¿qué? Las palabras. Si tú no quieres que se sepa, no lo hagas. ¿Cómo es? Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Es más, puedes decir esto, si no quieres que se sepa, no lo digas. ¿Cuántos saben que los ángeles están tomando nota de todo lo que tú y yo estamos diciendo? Eso se lo dice en Eclesiastés capítulo 5. Dice que el ángel está ahí tomando nota de todas las cosas que tú dices. Cada palabra que sale de tu boca, él está tomando nota. Por eso Jesús nos dice que las palabras o son para maldición o son para bendición. Si son para maldición, nos arrepentimos de ellas. Amén. Cancelamos cada una de esas palabras en el nombre de Jesús. Ahora dice aquí, estamos en el 12, vamos al versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, al profeta obviamente de Dios. Dice, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor, ¿qué haremos? Así que este varón se levanta por la mañana y abre las cortinas, y cuando mira para afuera lo que ve es un ejército. ¿Usted se imagina eso? Se le quitaron las ganas de ir al baño. Iba hacia el baño, pero se le quitaron las ganas cuando vio ese gran ejército. Cuando él mira hacia afuera y le dice, Señor, al profeta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Mira esto. Versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo. ¿Qué le dijo, iglesia? No tengas miedo. ¿Qué yo digo? No tengo miedo. Yo sé que Dios tiene cuidado de mí. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos conocen lo que dice el Salmo 91? Que habitamos al abrigo del Altísimo, que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es el que me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Y dice, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré ¿qué? Seguro. Dice, no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí que no llegarán. Amén. Salmo 34 habla de la protección divina de Dios también. Dice, invoqué a Jehová y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Estamos confiados. Confiamos en Dios. Conocemos quién. Por eso es que cuando estamos conscientes de quién vive en nosotros y conocemos que Dios está por nosotros, con nosotros y en nosotros, escucha, vivimos libres del temor. ¿Por qué la gente está en temor? ¿Por qué la gente está en depresión? Porque no tienen esperanza. Cuando tú tienes esperanza en el Dios vivo, escucha, se va la depresión. ¿Están conmigo? Se va el temor.
porque Dios está de tu parte. Tú sabes y tú entiendes que tú no puedes perder, que Dios va a hacer su obra a su tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que estamos llamados a confiar? Estaba escuchando el testimonio de esta pastora, que ella dice, ella obviamente fue delante del Señor a invocar sus promesas, pero que ella dice: Señor, estoy invocando tus promesas, pero veo que las cosas no van como yo quiero, no estoy viendo los resultados. Y el Señor le dio una palabra, le dijo: tranquila, porque es a mi tiempo. Y eso le dio fuerza y dice: ok, Señor, es a tu tiempo. Quiere decir que tú lo vas a hacer y tú sabes cómo. Y lo que tú tienes que aguantar, tú lo aguantas hasta que tú llegues. ¿Están conmigo? Lo que tú tienes que detener, tú lo detienes hasta que tú llegues. Pero yo sé que yo no voy a sufrir mal, porque tú tienes planes de bien para conmigo. ¿Están escuchando lo que estamos hablando? Entonces, dice: no tengas miedo, porque más son, ¿qué dice ahí? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Está hablando de su criado. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Vieron eso? Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscas. Y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel. ¿Vieron eso? Vemos que él dice: son más, los podían destruir ahí en un momento dado, pero él dijo: Señor, ciégalos. Y él cegó a sus enemigos. ¿Tú te imaginas eso? Y él le dice: vente por aquí. Y vemos que él guió a los enemigos y los llevó hasta Samaria, y allí los dejó, y después abrió sus ojos y dice que más nunca volvieron los enemigos. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder? Yo declaro que los enemigos no vuelven en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que están derrotados en el nombre de Jesús? Los enemigos están derrotados. Los enemigos están derrotados. Se pueden levantar, pero están derrotados en el nombre de Jesús. Mira lo que nos dice. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Su pueblo puede decir amén. Y los habéis ¿qué? Vencido. ¿Qué hicimos, iglesia? Los vencimos. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios.
Quiere decir que tú y yo somos propiedad de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo aquí? En nombre de Jesús. Yo declaro que su pueblo anda y camina como propiedad de Dios. Y dice ahí, y los habéis vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Versículo 4 del capítulo 5 ahí de Primera de Juan 5, 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, si tú has nacido de Dios, escucha, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, por lo cual eso me hace un más que vencedor. ¿Sí o no? Y un vencedor no acepta la derrota. Y tú ves tantas personas que aceptan derrota, que aceptan las palabras de hombres. Tú y yo estamos llamados a aceptar lo que dice Dios. Dios está de mi parte. Yo soy propiedad de Dios. Dios está conmigo. ¿Lo vieron conmigo? ¿Qué dice la palabra? Mayor es el que está en mí, el que vive en mí, que el que está ¿qué? En el mundo. Pero ¿qué pasa? Que las personas no tienen conocimiento, no tienen la revelación, no tienen su pensamiento en Dios. Dios está de nuestra parte. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Por eso es importante lo que Dios dice. Dios está de nuestra parte. Dios está por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios está por nosotros. Dios está por mí. Por eso dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Él está ahí para dirigirme. Él está ahí para enseñarme, para guiarme. Él está conmigo. Y Dios está en nosotros. Y le dije Mateo capítulo 10, versículo 20. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu, escuche, ¿de quién? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de vuestro Padre. Espíritu con E mayúscula. ¿Quién habla por medio de vosotros? El Espíritu de mi Padre. Dios mismo hablando a través de nosotros. Somos que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu del Padre, el cual habla por vosotros. Y cuando nosotros nos cedemos, y vamos a entrar a la importancia de lo que es confesar la palabra de Dios y ser inspirados por Dios, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios. ¿Cuántos saben que las palabras de Dios tienen poder? Juan 6:63, vaya conmigo rápido. Juan capítulo 6. Versículo 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Gloria a Dios.
Dios está de nuestra parte. Dios está de nuestro lado. Y vuelvo y lo digo, no puede haber derrota. No importa la circunstancia, Dios está con nosotros. ¿Cuántos aquí le dan gloria a Dios por un Dios de esperanza? Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién, iglesia? De Dios y no de nosotros. Por eso cuando ocurren milagros, señales y prodigios, la gloria no es del hombre, es de Dios. Por eso cuando nosotros oramos, Señor, glorifícate, eres tú glorificándote. No queremos ninguna gloria. Es que el hombre no tiene poder, Dios tiene poder. Dice el versículo 8: aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, dice ahí, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no estás destruido. Y el versículo 13 dice aquí: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual que hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Y eso es vital. Creí, por lo cual hablé. De la abundancia del corazón, ¿qué, iglesia? Por eso es importante sembrar la palabra de Dios en el corazón, porque cuando venga el momento de la prueba, el momento del examen, es por medio de tus palabras que tú vas a pasar o vas a caer en el examen. ¿Están conmigo? Dice que el hombre de Dios no tendrá temor de ¿qué? De malas noticias. Efesios 2. Sabemos que no estamos desamparados, no estamos desesperados, no estamos caídos, sino que hablamos lo que creemos. Y en medio de una circunstancia difícil, ¿qué tú vas a decir? ¿Que está malo? ¿Que está difícil? ¿O tú vas a creerle a Dios y vas a decir lo que estás creyendo? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Y esto incluye a la iglesia. Obviamente el que no conoce a Dios no tiene esperanza. Pero cuando viene la situación, ¿qué hacen? En vez de declarar lo que dice Dios, declaran su destrucción. Y Dios nos dio la salida. ¿Están conmigo, iglesia? Mira lo que dice aquí, le dije Efesios 2, versículo 11. Porque tú y yo tenemos un Dios de esperanza. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas, escuche esto, iglesia, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Y aquí te dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejados de la ciudadanía, o sea, no hay entrada en el cielo. Alejado
del pacto de la promesa. No hay salvación, no hay salud, no hay prosperidad, no hay herencia. Ajeno, Dios es un Dios de pacto. Y lo poderoso es que cuando nosotros conocemos la fidelidad de Dios, Dios es fiel, están conmigo, ¿verdad? Así que lo que Dios promete está ¿qué? Establecido. Dios no cambia de mente. Por eso Dios es un Dios de pacto. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y por eso podemos tener confianza en eso. Y dice aquí, pero el hombre que está sin Dios, está alejado de la ciudadanía, está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ahora, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, aquel que está en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, o sea, ese fue el sacrificio de la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, por medio del sacrificio de Jesús, iglesia, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, a los que estaban y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, escuche, espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, bien coordinado, ya creciendo para ser un templo santo en el Señor, es quien vosotros también sois. ¿Viste lo que tú eres? Un templo santo en el Señor. ¿Cuántos aquí son templos del Espíritu Santo? Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Está hablando del Dios que vive en nosotros. Dicen que también vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Él es quien nos guía. Él es quien nos lleva. Él es quien nos enseña. Él es quien nos revela aún lo profundo de Dios. Por eso cuando Jesús dice, les voy a dar otro consolador, el cual el mundo no conoce, pero ustedes le conocerán, y Él les revelará toda la verdad. Está hablando, obviamente, de la llenura del Espíritu Santo. Y sabemos que es por medio del Espíritu Santo que nosotros recibimos la llenura de Dios. ¿Quiénes anhelan la llenura de Dios en esta casa en el nombre de Jesús? Lo voy a preguntar una vez más. ¿Quiénes anhelan la llenura de Dios en esta casa? Porque la clave para nosotros no llenarnos de la basura, de otras cosas. Hay personas que están vacíos, que tienen que llenarse de otras sustancias. Se están llenando de otras cosas. Se llenan de drogas, se llenan de alcohol, se llenan de hombres, se llenan de mujeres. Pero ¿qué sucede? Aunque le dicen llenarse, realmente no se llenan porque siguen ¿qué? Vacíos. El único que te puede llenar a plenitud, llenarte completamente y crear satisfacción en tu vida es Dios. Y por eso hay que escoger, quiero ser yo lleno de Dios, quiero yo tener la llenura de Dios, porque cuando estamos llenos de Dios, iglesia, no hay
lugar para otras cosas. Por eso el salmista decía, mi copa está ¿qué? Rebosando. ¿Y qué dice él? El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él dice, mi copa está rebosando. Gloria a Dios. Y estoy hablando del Salmo 23. Ahora, sabemos que hay dos formas poderosas, porque las palabras que deben salir de nuestra boca deben ser palabras de salvación, deben ser palabras de sanidad, deben ser palabras de liberación, ¿sí o no? Y no deben ser palabras de maldición. Pero obviamente, ¿de qué estamos llenos? Y cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, escucha iglesia, lo que va a salir de tu boca son las palabras de Dios. Y las palabras de Dios tienen el poder para bendecir más de lo que tú puedes entender y comprender. Dice, porque hay un poder que actúa en nosotros. Estoy hablando de Efesios 3:20. Dice, hay un poder que actúa en nosotros, lo cual hace que tú recibas bendición más de lo que tú puedes entender y comprender. ¿Por qué? Porque las palabras cuando nosotros hablamos las palabras de Dios, lo que hay es bendición. Y cuando nosotros decretamos lo que Dios dice, vemos lo que Dios ha dicho. ¿Están conmigo, iglesia? Sabemos que está, y eso se lo expliqué un poquito las semanas pasadas, está la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión, iglesia. La confesión, tú confiesas todo aquello que tú crees en tu corazón. Esa es la confesión. ¿Están conmigo? Cuando tú confiesas lo que tú crees, esa es la confesión. Nos dice en Romanos que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. O sea que ahí tú ves el poder de la confesión. Como único tú puedes recibir salvación es como, es confesando el nombre de Jesús. Esa es la entrada al cielo. Esa es la oración más poderosa. O sea que hay que confesar. La confesión trae ¿qué? Adquiere posesión. ¿Están conmigo? Entonces confesamos lo que Dios ha dicho. ¿Qué vamos a confesar? Declaramos las palabras de Dios. ¿Cuántos están conmigo que esta es la palabra de Dios? Yo confieso lo que dice la palabra de Dios. Por eso, y lo hablamos, Josué, Dios le dijo, yo quiero que tú tengas éxito, Josué, y te voy a dar esta instrucción. Yo quiero que tú medites en mi palabra, que dice, de día y de noche. Que tú medites en este libro de la ley. Y todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú te emprendas, va a ser prosperado. Y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. Nada puede venir en contra de la palabra de Dios. Por eso decretamos lo que dice la palabra. Sabemos que esa es la confesión. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Ahora, y hay poder en la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Vemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso es que tú le puedes hablar a tus órganos y decir, corazón, te declaro funcionando perfectamente. Yo les compartí el testimonio de lo que el Señor hizo. ¿Se acuerdan? Que me habían dado un resultado en cuanto hicieron un chequeo del corazón y no fue un resultado bueno. Pero gloria a Dios por la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando te dan algo que tú no quieres oír? Tú lo rechazas, tú comienzas a declarar lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos, declarar lo que la palabra de Dios dice. Y cuando hicieron el follow-up,
¿Qué me dijo el doctor? Que el corazón está perfecto. Amén. Yo no me voy a dejar meter el cuchillo para nada. ¿Quién se va a dejar meter el cuchillo aquí? No, vamos a la medicina ¿qué? Perfecta, que es la palabra de Dios. Y los milagros que el Señor ha hecho, muchos milagros. Ahora, está la confesión, declaramos lo que Dios dice, porque yo entiendo que Dios está por mí, Dios está conmigo, Dios está en nosotros. Y también vienen las palabras que son inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, está la confesión, que es la palabra de Dios. Yo digo lo que dice Dios. Y entonces están las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Que estas son las palabras que el Espíritu Santo pone en tu corazón para levantar, para edificar a alguien. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo conoce todas las cosas? Entonces, el Espíritu Santo nos quiere usar a cada uno de nosotros como su voz. Y para Él hacerlo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cedernos al Espíritu Santo, ser usados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce todas las cosas. ¿Cuántas veces nosotros le hemos ministrado a personas que Dios ha traído palabras que solamente esa persona y Dios sabían? Pero Dios conoce todas las cosas y decimos, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Úsame como instrumento. ¿Quién quiere ser el instrumento del Señor aquí en el nombre de Jesús? Cuando somos instrumentos de Dios, el Espíritu Santo opera a través de nosotros para traer salvación, sanidad, liberación en el nombre de Jesús. Y vimos el ejemplo. Vimos el ejemplo en Hechos. Vimos 2 ejemplos. Vimos cuando Pedro y Jacobo van al templo y que ellos le dicen a ese cojo. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 3. Ellos le dicen al cojo exactamente lo que Jesús le había dicho al paralítico. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Levántate y ¿qué? Y anda. ¿Qué le dijo Pedro a ese hombre que estaba imposibilitado? Le dijo, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vimos cómo el Espíritu Santo manifiesta lo que llamamos la unción de Dios, que pudre los yugos, remueve las cargas. ¿Se acuerdan? Dicen que por la sombra de Pedro, ¿qué ocurría? Se sanaban los enfermos. Por los paños de Pablo, dice, echaban fuera ¿qué? Los demonios. Porque vemos que la unción de Dios, eso es lo que hace. Y la Biblia dice, bueno, quiero que lo vean conmigo, y vamos a cerrar ya. Primera de Juan 2:20. ¿Cuántos aquí, si el Espíritu de Dios está en usted, cuántos saben que usted es ungido de Dios? Primera de Juan 2:20. Dice, pero nosotros tenemos que la unción del Santo y qué más, y conocemos todas las cosas. ¿Quiénes tienen la unción del Santo? Diga, yo tengo la unción del Santo. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Dice, tú y yo tenemos la unción del Santo. Lo que pasa es que para que la unción del Santo se manifieste, tú y yo tenemos que ser instrumentos de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por sus familiares? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por sus amistades? Pues usted sabe que usted se puede ganar sus familiares y usted se puede ganar sus amistades también. Cuando nos consagramos a Dios y queremos ser instrumentos de Dios, la unción del Santo está ahí y la unción del Santo se manifiesta. Dice, nosotros tenemos la unción del Santo con ese
mayúscula. Y conocemos que todas las cosas. ¿Por qué tú y yo conocemos todas las cosas? ¿Quién tiene la mente de Cristo? Diga, yo tengo la mente de Cristo. Lo dice en 1 Corintios capítulo 2. Dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos la unción del Santo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos las herramientas, ¿sí o no? Pero tenemos que hacer esa herramienta. Y mira lo que nos dice el versículo 27 de este mismo capítulo. Dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste, ¿cuántos la recibieron? Sabemos que es algo que tú y yo hemos recibido. Dice, de Él permanece donde, iglesia, en vosotros. Y no tienes necesidad que nadie os enseñe, porque está hablando de la revelación. Así como la unción misma os enseña. ¿Qué te enseña? ¿Qué? La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Mientras tú y yo permanecemos en Él, la manifestación de esa unción permanece en nosotros. ¿Están conmigo? Por eso Hechos capítulo 1 versículo 8. Si le hago la pregunta no me conteste por si acaso, pero ¿qué dice? Hechos 1:8. ¿Qué nos dice, iglesia? Yo se lo voy a decir. Y recibiréis ¿qué? Poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Eso es unción. Unción manifestada. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos hablando. Y os seréis ¿qué? ¿Por qué viene el poder del Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Para qué, iglesia? ¿Cuál es el propósito? Lo dice ahí. Vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos. Para testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. De la grandeza de Dios. Que un momento yo era ciego y ahora puedo ver. Que un momento estaba perdido, pero ahora he sido encontrado por Dios. ¿Están conmigo? Que en un momento estuve triste, pero ahora tengo el gozo del Señor. Que Dios ha hecho milagros en mi vida. En un momento fui rechazado y ahora soy amado por Dios. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Con eso cerramos. Aleluya, nos ponemos de pies. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.